Puesto socialmente, ¿verdad? Entonces, la idea inicial es que nuestra sexualidad la podamos disfrutar y gozar, pero con responsabilidad. Adicionalmente, como personal de salud, que la gran mayoría estamos en ello, debemos continuar derribando esas barreras que nos impone la sociedad de pensar que solo existe un binario sexual, es decir, masculino y femenino, en donde solamente, entre comillas, podamos ser atraídos por la contraparte, es decir, femenino hacia el masculino, masculino hacia el femenino, y dando o excluyendo de plano a todas aquellas personas cuya identidad de sexo o de género difieran de dicha definición. Entonces, el llamado es básicamente a tener en cuenta esas cositas. Con el permiso de ustedes, voy a comenzar a hacer la presentación. Me indican si la estamos viendo. Sí, señor, sí se ve. Gracias, Sebastián. Entonces, para hablar de esos minuticos que les digo sobre la parte legal, tenemos que definir que los derechos sexuales y reproductivos hacen parte importante de los derechos humanos, siendo estos de carácter obligatorio para todos los países que se han adherido a ellos. Y Colombia, pues, afortunadamente no ha sido ajeno a este llamado internacional. Y como dato importante y adicional, tenemos que tener en cuenta que Colombia es uno de los países más avanzados en legislación sexual y reproductiva de todos los países que conforman el área, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer algunas definiciones, entonces tenemos como que los derechos sexuales y reproductivos se consideran una parte de los derechos humanos, en donde los hombres y las mujeres tienen derecho a ejercer a plenitud su orientación sexual. Dicho derecho no solo está referido a relaciones heterosexuales, sino también en las relaciones homosexuales y bisexuales, y que los derechos humanos sexuales y reproductivos no se limitan a las relaciones con otro sexo. Así las cosas, primero tenemos que hacer una definición de qué es derecho. Entonces, el derecho es una facultad que tienen todos los seres humanos de hacer o no hacer algo, de disponer o de exigir un beneficio o un bien. Los derechos son inherentes a las personas, es decir, se adquieren por el simple hecho de existir, sin importar condiciones tales como edad, credo, raza, orientación sexual o identidad de género. ¿Y cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos? Entonces, como decíamos, son derechos humanos y que su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y de la reproducción. Aquí igualmente es importante tener en cuenta que, al igual que somos poseedores de derechos, también tenemos unas obligaciones, y esas obligaciones también son unos derechos que tenemos que imponer ante la sociedad. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos, ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia a tener una vida sexual libre, segura y placentera, a decidir si se tiene o no relaciones sexuales, a expresar y ser respetado en la orientación sexual y identidad de género, a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad, a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos, a decidir si quieren o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurra entre cada uno. Igualmente, a decidir si se conforma o no una familia y el tipo de familia que se desea. Obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva. Acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva que se adapten a las necesidades, a recibir apoyo y que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Digamos que estos son los que abarcan en sí lo que significarían cada uno de los derechos sexuales y reproductivos que hacen parte de los derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos están
inmersos. No hay una definición ni no hay una ley o una norma que nos hablen específicamente sobre derechos sexuales y reproductivos que nos digan, miren, esa es la ley tal o el número tal o el artículo tal, pero están inmersas dentro de la Constitución Política de Colombia. Inmersas significa que cada uno de estos artículos, algunos que voy a nombrar acá, hacen referencia o está inmerso esos derechos sexuales y reproductivos. Como tenemos acá en la pantalla, tenemos el artículo número 13 de la Constitución Política, que nos habla sobre el derecho a la igualdad. Este reza, dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lenguaje, religión, opinión política o filosófica. Subrayo y dejo en negrilla sexo porque pues es lo que estamos hablando en este momento. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Otros artículos que hacen referencia a lo mismo o que está inmerso el derecho sexual y reproductivo es el artículo número 15 que nos habla sobre el derecho a la intimidad. Este derecho a la intimidad personal y familiar de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas. En el artículo 16 de la misma Carta Magna nos habla sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que este desarrollo se puede realizar sin más límites que el que imponen los derechos y los demás y el origen de los demás, y el orden jurídico. Y el artículo 18 de la misma Constitución, en donde nos habla sobre derecho a la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Finalmente, pues con estos punticos que les decía que era básicamente algunos aportes desde la óptica legal, es importante tener en cuenta que como personal de salud, igualmente hago referencia a que la gran mayoría lo somos o van a ser, estamos en la obligación imperativa de hacer conocer estos derechos, que los derechos sexuales y reproductivos, al igual que cualquier derecho inherente al ser humano, no debe desarrollarse, se debe desarrollar en forma responsable. Y que no hay que confundir dos palabras, que es la libertad y el libertinaje. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno, mientras que el libertinaje viene del libertino, que se refiere al individuo que transgrede las barreras sociales sin control ni obstáculo. Hay una máxima en derecho que es importante que lo tengamos en cuenta para todo nuestro actuar en la vida, pero aquí desarrollando esta charla sobre derechos sexuales, hay que tener muy claro que mis derechos terminan donde comienzan el de los demás. Quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de otros. Y tu libertad termina donde empieza la mía. Bueno, entonces hasta aquí mi aporte hacia la parte legal de estas charlitas sexuales. Ahora sí, entrando en el tema que nos atañe, espero no demorar mucho y no cansarlos con la charlita. Entonces vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino. Entonces nos dice que el aparato, el sistema reproductor masculino, tiene tres funciones principales básicas, que es la producción de gametos masculinos, es decir, los espermatozoides, y transferir estos gametos al tracto genital femenino para llegar en un momento dado a una fecundación y adicionalmente producir una serie de hormonas. Entonces, los genitales masculinos normalmente o usualmente nos los dividen en dos grandes grupos, que son los genitales externos y los genitales internos, donde los genitales externos están compuestos por el pene y las bolsas escrotales, mientras que los genitales internos hacen referencia a los testículos, el epididimo con el conducto deferente, el conducto eyaculador y las glándulas anexas. Así las cosas, vamos a comenzar con los genitales internos. Cabe recordar desde ya que el aparato urogenital embriológicamente proviene del mesodermo intermedio y es así como durante el crecimiento intrauterino del producto, los riñones ascienden a su posición en las fosas renales,
mientras que los testículos descienden hacia las bolsas escrotales fuera del abdomen, quedando como vestigio de esa separación embriológica. Acordémonos la vena testicular u ovárica izquierda, la cual va a drenar hacia la vena renal izquierda, que ese es un vestigio que nos hace recordar que efectivamente el aparato urogenital viene del mismo mesodermo. Entonces, comencemos con los testículos. Los testículos, entonces, como veníamos diciendo anteriormente, ellos tienen que descender desde la cavidad abdominal a través del conducto inguinal para llegar a localizarse en la vida extrauterina, es decir, apenas nace el feto, en las bolsas escrotales. De no ser así, si quedan en alguna otra posición aberrante, es lo que nosotros conocemos como criptorquidia. La razón del por qué los testículos, a diferencia de los ovarios, emergen o salen del abdomen, es porque para que se lleve a cabo y favorecer la espermatogénesis, las gónadas masculinas tienen que tener 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal central. Esa es la razón del por qué los testículos se encuentran fuera del abdomen y en las bolsas escrotales. Los testículos, entonces, como tal, son 2 órganos pares que tienen de largo aproximadamente 4 centímetros, de ancho de 2 a 3 y de un grosor de 3 centímetros. Están constituidos por una capa albugínea, que es esta zona blanquecina que vemos acá, y rodeado por una túnica vascular. Cuando nosotros hablamos de testículo, estamos hablando básicamente de la túnica albugínea, es decir, esta zona, esto que estamos viendo acá. Esta túnica albugínea va a llevar unas proyecciones, que son estas, hacia el mediastino testicular, que se llaman tabiques. Y entre los tabiques que forman acá, este tabique más este tabique, lo que va a formar es una zona abierta, pongámoslo así, que se denomina el lóbulo testicular. Y dentro de ese lóbulo testicular se van a encontrar los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, a su vez, entonces aquí vemos cómo se desenrollan. Esos túbulos están completamente enrollados sobre sí mismos. Aquí lo han desenrollado y vemos cómo son en la vida real. Ya estando enrollados, ellos llevan unas prolongaciones que se denominan los túbulos rectos. Estos túbulos rectos van a terminar aquí en el mediastino testicular, donde van a conformar la red testicular, la red testis o red de Haller. Lo vamos a encontrar con cualquiera de esos 3 nombres. De esa red testicular van a emerger los conductillos eferentes, que son estos, y que en últimas van a formar el epidídimo. Recordando que el epidídimo es la zona o el lugar anatómico donde los espermatozoides van a hacer su maduración. El epidídimo como tal, entonces, tiene forma de coma, siempre nos han dicho, y aquí no nos deja mentir, en donde va a presentar una cabeza, un cuerpo y una cola, la cual va a continuar con el conducto deferente. Hasta ahí vamos con el epidídimo. El testículo en sí, está, en su interior, va a tener 2 tipos de células. Las células de Sertoli, estas le brindan soporte estructural y metabólico a las células durante la espermatogénesis e igualmente tienen función de fagocitosis. Sintetizan proteínas fijadoras de andrógenos y producen una sustancia que es la inhibina. Adelante miraremos para qué es esta sustancia de la inhibina. También son estas células de Sertoli son estimuladas por la hormona folículo estimulante para generar la maduración de los espermios. Y las células de Leydig son las encargadas de sintetizar andrógenos, es decir, la testosterona, que es la hormona sexual más importante en el hombre
Y estas células de Leydig son estimuladas por la hormona luteinizante. Aquí lo miro. Entonces tenemos que la testosterona es la hormona responsable de las características sexuales secundarias de los hombres. Hablando ya de los espermatozoides, entonces tenemos que son estructuras microscópicas que miden aproximadamente 0.6 milímetros de longitud, que constan de una cabeza, un cuello y una cola. En la cabeza, esta cabeza carece de mitocondrias y contienen un núcleo con 23 cromosomas que son haploides. Recordemos igualmente que el ADN mitocondrial del ser humano es netamente materno. Por lo tanto, esta célula aquí en la cabeza no tiene mitocondrias, esa es la razón. Ahora, en el extremo más anterior de la cabeza del espermatozoide, este posee el acrosoma, el cual contiene unas enzimas hidrolíticas, principalmente la hialuronidasa, la cual es la encargada de permitir el ingreso del espermatozoide hacia el óvulo para que éste sea fecundado. Listo. Teniendo en cuenta entonces cuál es el eje hormonal del eje hipotálamo-hipófisis testicular, entonces comenzamos con la hormona liberadora de gonadotropina, que es liberada por las hormonas del hipotálamo hacia la adenohipófisis. Esta estimula la liberación de gonadotropinas tales como la folícula estimulante y la luteinizante. La folícula estimulante, a su vez, habíamos dicho ahorita en un momento, que estimulaba las células de Sertoli y a través de ellas el desarrollo de los espermatozoides. Mientras que la hormona luteinizante actúa sobre las células de Leydig, estimulando la producción de testosterona. Igualmente, las células de Sertoli producen lo que habíamos dicho, la inhibina, que es la responsable de la retroalimentación negativa para, obviamente, inhibir la producción de LH o FSH según necesidad. Eso, a grandes rasgos, sería más o menos el eje hipotálamo-hipófisis-testículo. La irrigación de los testículos, entonces, está dado por la arteria testicular y el drenaje venoso va a estar dado por la vena testicular a través del plexo pampiniforme. Estos dos vasos unidos, es decir, la arteria testicular y el plexo pampiniforme, sumado a el conducto deferente, van a ser enrollados, pongámoslo así, van a ser recubiertos por el músculo cremaster, que es este que tenemos aquí diseccionado, y al cerrarse, va a formar en sí lo que es el cordón espermático. Importante nunca olvidar que el testículo izquierdo es más descendido que el derecho. La razón de esto es este cordón espermático del cual estamos hablando, porque el cordón espermático del testículo, bueno, de la zona testicular izquierda es más largo que el del testículo derecho. Importante para nosotros como médicos o personal de salud, porque si en un momento dado vemos un paciente con los testículos que sean simétricos o por el contrario, el derecho más descendido que el izquierdo, nos está hablando muy mal de algo que está sucediendo aquí dentro. No sé, me hago una abstracción, posibilidad de un cáncer testicular. Ya terminando, entonces terminamos con el testículo y ahora nos vamos con las vías espermáticas. Las vías espermáticas comienzan desde el momento en que se termina la cola del epidimo y comienza el conducto deferente. Por lo tanto, las vías espermáticas están constituidas por el conducto deferente, por el conducto eyaculador y por la uretra. El conducto deferente está constituido, bueno, está dividido en dos porciones, en dos grandes porciones. Una porción extrapélvica y una porción intrapélvica. La porción extrapélvica está constituida entonces por la porción escrotal, su nombre lo indica,
es la que se encuentra discurriendo a través del escroto. Esta zona que sería la porción funicular y la porción inguinal, dentro del conducto inguinal. Ya entrando a la porción intrapélvica, se divide igualmente en tres, que es la porción laterovesical, su nombre igualmente lo dice, está a los lados de la vejiga. La porción vesical es donde se está muy cerca a ¿qué? Ay, se me olvidó. A los conductos excretores de los riñones, que son se me olvidó, ahorita les digo. Y la porción retrovesical. Los uréteres, perdónenme, aquí los uréteres. Y terminamos con la región retrovesical, que sería la tercera porción. Importante de tener en cuenta aquí con el conducto deferente es que en él es donde se lleva a cabo la vasectomía. Los lugares más comunes de llevar a cabo la vasectomía es aquí en la zona escrotal o aquí en la zona funicular. Ok. La unión del conducto deferente con el conducto excretor de la vesícula seminal nos va a formar entonces el conducto eyaculador, que es otra de las partes de las vías espermáticas. Este conducto eyaculador va a terminar en la uretra prostática, aquí, en un sitio localizado al lado y lado del utrículo prostático. Continuaríamos entonces con la uretra. La uretra es todo este recorrido y la uretra entonces va a tener tres porciones. La porción prostática, la porción membranosa, que es la más pequeña, y seguiríamos con la porción esponjosa u uretra esponjosa. Tener en cuenta entonces acá una cosa importantísima, esta donde tengo aquí el cursor, que sería la uretra membranosa. La uretra membranosa, a diferencia de la uretra prostática y de la esponjosa, se encuentra descubierta de alguna estructura que la recubra. Por lo tanto, cuando ustedes intenten hacer un paso de sonda vesical, tienen que estar muy claros de cuál es la técnica del paso de sonda, porque si se hace mal esa técnica, podríamos llegar a fracturar esta zona que es la uretra membranosa. Ahora, después de pasar de las vías espermáticas, vamos a hablar de las glándulas genitales accesorias. Las glándulas genitales accesorias son tres. Tenemos una próstata, tendríamos dos glándulas vesicales y tendríamos dos glándulas vulvouretrales o de Cooper. Estas tres glándulas accesorias son las encargadas de producir el líquido seminal. Ese líquido seminal, entonces, es el que encargado de mantener o que el líquido es acuoso para que los espermatozoides puedan sobrenadar y mantenerse en ese líquido. Le provee nutrientes para los espermatozoides y también protege a los espermatozoides contra el medio ácido del tracto femenino. En cuanto a las glándulas seminales, entonces vemos que son dos estructuras que se encuentran retrovesical. Son estructuras que son enrolladas porque nos dicen que aproximadamente miden 15 centímetros, pero al ser enrolladas nos dan una forma de pirámide, o así nos las describen, con una base superior y un vértice inferior. Estas glándulas seminales son las encargadas de producir el 70% de lo que va a constituir el líquido seminal. Estas glándulas seminales secretan unas sustancias ricas en fructuosa para darle nutriente a los espermatozoides, así como prostaglandinas. Estas prostaglandinas son, digamos que, una sustancia absolutamente necesaria para el momento en que se presenta la eyaculación vía vaginal, hacer que este líquido seminal se localice alrededor del cuello
uterino vaginal, y que alrededor al quedar ese semen alrededor del cuello uterino, lo reblandezcan y permita que el conducto sea más permeable y algunos espermatozoides puedan ascender hacia el útero. Eso acompañado con unos movimientos peristálticos invertidos que hace el útero para igualmente facilitarle al espermatozoide su ascenso y que éste llegue hasta una zona en los cuernos del útero, donde se encuentran las criptas oviductales. Esas criptas oviductales, allí es donde los espermatozoides no siguen su camino, se quedan allí quietos, haciendo una cosa que se llama la capacitancia espermática, para posteriormente, después de 7 horas de hacer esa capacitancia espermática, poder seguir su ascenso hasta la trompa, llegar a la ampolla, lugar donde se va a llevar a cabo la fecundación. Y adicionalmente, este líquido seminal tiene fibrinógeno. Fibrinógeno para inicialmente que el semen sea más coagulado que líquido. Bueno, posteriormente entonces seguiríamos con la próstata. La próstata nos dicen que tiene un tamaño símil al de una bola de golf, ¿sí? Y que adicionalmente tiene la forma de una castaña. La verdad sea dicha, yo nunca he tenido en mi mano una castaña, así que no tengo ni idea cuál es la forma, pero sí les puedo asegurar que tiene forma más bien como de un duraznito de esos chiquitos, ¿sí? En donde va a tener una base superior y un vértice inferior, con dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un rafe medio. Esta próstata, al hacerle la disección, la vamos a dividir en 3 zonas. Vamos a tener una zona periuretral, ya quedamos que la uretra lo atraviesa la próstata, por lo tanto va a tener una zona periuretral, va a tener una zona central, que es la amarilla, y va a tener una zona periférica. Importante a tener en cuenta esa distribución por zonas, porque cuando hablamos de hipertrofia prostática benigna, la zona que se está hipertrofiando es la zona central, razón por la cual vemos o el paciente nos llega con la sintomatología que es una disminución del chorro urinario, un adelgazamiento del mismo y o con goteo urinario. Obviamente porque se ha aumentado el tamaño de esta zona y nos va a colapsar la uretra, razón por la cual el paciente puede tener esa sintomatología e inclusive puede llegar a obstruir completamente el paso de la orina. Listo. Aquí vemos la representación de una próstata normal, cómo permite el flujo urinario sin mayor problema, mientras que aquí vemos una próstata aumentada de tamaño, cómo la orina impide, o esta próstata hipertrofiada va a impedir el flujo urinario y se va a quedar estasiada dentro de la vejiga, llegando inclusive a producir un globo vesical. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a ingresar, disculpen, una cosa aquí importante adicional. En el cuello vesical, es aquí donde tengo el cursor, en el cuello vesical, es decir, cuando la vejiga se convierte en uretra, en el cuello vesical del hombre, nosotros poseemos un esfínter verdadero allí, con fibras circulares, mientras que el cuello del cuello vesical en la mujer no tiene un esfínter y sus fibras son longitudinales. La razón de ser de esto es para evitar cuando se va a llevar a cabo un acto sexual o una masturbación, evitar en un momento dado que el semen se vaya a contaminar de orina o por el contrario, vaya a haber una eyaculación retrógrada
en donde el semen o la gran mayoría del semen pueda quedar en la vejiga. Entonces es importante tener en cuenta ese esfínter verdadero que nosotros tenemos a nivel del cuello vesical. Ahora sí, cuando nosotros ingresamos a realizar un tacto rectal para definir cómo se encuentra esa próstata de nuestro paciente, tenemos que tener claro cuál es la consistencia que nosotros vamos a buscar en esa próstata, ¿verdad? Entonces nos dicen que la consistencia de esa próstata es una consistencia que es cauchosa, ¿sí? Cauchosa, si hacemos un símil con nuestro cuerpo, es como si estuviésemos tocándonos la zona tenar de la mano o la punta de la nariz. Eso sería normal, ¿sí? Ahora bien, si nosotros palpamos una zona indurada o que la próstata sea indurada, como si estuviésemos palpándonos nosotros los nudillos de la mano o el puente nasal, eso se llama que es una estructura pétrea. Eso nos habla muy mal de esa próstata porque posiblemente estaríamos palpando una próstata con una malignidad, es decir, con SEA de próstata. Listo, pasamos entonces a las terceras glándulas, que serían las bulbouretrales o las glándulas de Cooper. Estas glándulas son unas estructuras muy pequeñas. Nos dicen que tiene forma de guisante, alias alberjas para nosotros, que se encuentran localizadas en la base del pene a nivel de la uretra membranosa, a cada lado de ellas. Entonces son dos glándulas localizadas a este nivel. En algunas oportunidades, cuando uno lee sobre las glándulas bulbouretrales, los libros solamente dicen, sí, son dos glándulas chiquitas que se encuentran en tal lado. Para de contar. No le hayan importancia. Dicen a veces hasta en algunos libros sin importancia funcional. Ejemplo, ¿sí? Pero sí tienen una importancia absoluta esas glándulas bulbouretrales. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a producir lo que se llama el líquido preseminal. Su nombre lo indica, es antes de que se eyacule el semen. Por lo tanto, hagamos una abstracción. Este paciente tuvo una micción y posteriormente va a tener una relación sexual. Esta uretra puede haber quedado contaminada con orina y por lo tanto, si pasasen por acá espermatozoides, podrían tener problemas e inclusive muerte de los mismos. Entonces, la función que hace ese líquido preseminal es limpiar la uretra de esa sustancia y permitir, ahora sí, que los espermatozoides pasen sin mayor problema a través de la uretra. Ahora bien, ese líquido que producen las vesículas, las glándulas bulbouretrales o de Cooper, tienen una consistencia mucoide, es más como moco. Por lo tanto, nos dicen que alcanza a constituirse en lubricante para esta zona del glande y un lubricante para la penetración. Aunque hay que hacer salvedad absoluta acá, y es que la que lubrica para una penetración vía vaginal es la mujer, no el hombre. El hombre lo único que tendría de lubricación sería esta producción que acabamos de hablar de las glándulas bulbouretrales. Pero la que lubrica realmente para ser penetrada vía vaginal es la mujer a través de sus glándulas de Bartholin y sus glándulas de Skene. Ok. Hasta aquí terminaríamos entonces con los órganos genitales internos. Nos iríamos entonces a los genitales externos. Los genitales externos, masculinos externos, están constituidos, como ya habíamos dicho, por las bolsas escrotales. Esta bolsa escrotal, entonces, es una estructura que es bastante delgada, compuesta por 6 capas, como vemos aquí en la imagen, y que este escroto es el encargado de mantener en posición por fuera del abdomen a el testículo. Las 6 capas que contiene, a pesar de que es muy delgado, esta estructura del escroto tiene, como decíamos, 6 capas. A saber, la primera y la más externa es la piel, que está tapizada de vello. Después le sigue el músculo dartos.
Este músculo dartos es el que le da la apariencia de corrugado al escroto. Posteriormente sigue la fascia espermática superficial. Seguiría la fascia cremastérica. Posteriormente la fascia espermática profunda. Y por último tendríamos la túnica vaginal. Esta túnica vaginal tiene dos capas, una hoja parietal y una hoja visceral. Aquí importante tener igualmente en cuenta que entre el músculo o la capa dartos y el cremaster y la fascia cremastérica son las que van a mantener la temperatura del testículo. ¿Me hago entender? Es decir, que si está haciendo frío, entre estos dos músculos, dartos y cremaster, hacen que el testículo ascienda. Por el contrario, si está haciendo calor, los testículos descienden para no perder esos 2 a 3 grados que quedamos que necesitan para mantener la espermatogénesis. Y otra cosa adicional aquí con las capas es que esta capa vaginal o la capa vaginalis, esta capa vaginalis, como tiene está compuesta por dos hojas, cuando nosotros hablamos que el paciente tiene hidrocele, el hidrocele se localiza en medio, o el líquido se va a localizar en medio de estas dos hojas, entre la parietal y la visceral de la túnica vaginalis. Bien, hasta ahí escroto. Ahora bien, vamos a hablar del pene. El pene es el órgano eréctil del hombre. Tiene dos funciones específicas, ¿no? Que ya hemos estado hablando de ellas. Entonces, tiene una función excretora, obviamente, de la orina, y tiene la función copuladora para llevar los gametos hacia la mujer. El pene, entonces, tiene dos porciones, una porción posterior o fija y una porción anterior o libre. Esta porción anterior o libre va a tener un tamaño de aproximadamente 8 a 10 centímetros cuando el pene está flácido, y dependiendo del dueño puede llegar hasta 17, 18 centímetros si hablamos de un pene funcional, porque pueden haber micropenes, es decir, mucho más pequeños, o macropenes que son mayores a 17 centímetros y ambos son aberrantes, es decir, funcionalmente tendrían problema para la fecundación, para todo lo que conlleva el coito, porque si es muy grande, el pene no va a tener la suficiente fuerza, es decir, no va a estar lo suficientemente tumefacto para la penetración, y si es muy pequeño, por supuesto, tampoco lo lograría por lo mismo, por ser tan pequeño. Este pene, el pene tiene ahorita vamos a verlo, pero para adelantarme tiene tres componentes, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Me adelanto porque el cuerpo esponjoso es el que termina formando el glande. El glande tiene esta forma para poder penetrar sin lastimar la estructura, en este caso pensando que sea una penetración vía vaginal. Por eso tiene esta forma. El glande tiene adicionalmente una corona y tiene una estructura que se llama el surco balano prepucial. En este surco balano prepucial se localizan unas glándulas que son las glándulas de Tyson. Estas glándulas de Tyson producen un líquido que es lubricante para esta zona, porque si nos damos cuenta acá, el prepucio, que es el que cubre la cabeza del glande, lo cubre completamente, ¿cierto? Y al cubrirlo, podría quedar reseco el glande y por lo tanto podría comenzar a presentar fisuras, desgarros, etcétera. Y por lo tanto, estas glándulas de Tyson son las que producen ese esmegma para mantener lubricado el glande. Con una acotación, y es que ese esmegma tiene que ser aseado absolutamente todos los días, porque si un paciente o una persona que sea un hombre que tenga muy malos hábitos de aseo, este esmegma se va a comenzar a acumular en esta zona e inicialmente tiene un olor absolutamente fétido. 2,
al acumularse en esta zona, puede ser, se puede sobreinfectar y comenzar a producir infecciones a esta zona que se llaman balanopostitis o balanitis. Y lo peor del caso es que esa sustancia es precancerígena. Por lo tanto, el paciente o la persona podría terminar con penectomía. En cuanto al prepucio, vemos que tiene un tamaño específico para poder, en un momento dado, cuando se erecta, el prepucio pueda ser retraído y permitir que quede en esta posición, como estamos viendo acá, en esta imagen, que la cabeza pueda salir completamente. Si este prepucio es muy largo y su orificio muy cerrado, es lo que nosotros conocemos como fimosis. Y si por el contrario, bueno, y si en algún momento este caballero quiere sacar el glande con una fimosis y hace una retracción muy fuerte hacia atrás, haría que este prepucio se quedase ahorcando la cabeza del glande y es lo que se llamaría la parafimosis. Bien. El pene en su interior, haciendo una disección, entonces va a tener dos estructuras como veníamos diciendo ahorita. Tiene dos cuerpos cavernosos y tiene un cuerpo esponjoso, ¿sí? Y ambos van a estar rodeados por una fascia, que es la fascia aponeurótica o también llamada fascia de Buck. Importantísima esta fascia de Buck a tener en cuenta cuando estemos hablando de erección. Ok, cada una de estas estructuras, como vemos, está constituida por trabéculas, estos espacios que están aquí dentro, cuyas paredes, estas trabéculas, están constituidas por músculo liso y por tejido laxo. Razón de ello es para poder, en un momento dado, cuando se está presentando la erección o cuando se va a presentar la erección, estos trabéculas se puedan llenar de sangre y hacer que el pene se erecte y quede tumefacto. E igualmente tenemos que tener en cuenta que las trabéculas que se encuentran acá en los cuerpos cavernosos no son la misma cantidad que se encontrarían en el cuerpo esponjoso. Discúlpenme un momentico, voy adelante, en donde se evidencia un poco mejor. Miren cómo las trabéculas de los cuerpos cavernosos son más grandes, más amplias en los cuerpos cavernosos que en el cuerpo esponjoso. La razón de ello, básicamente, es que en el momento en que se presenta la erección, el pene esté tumefacto y va a haber la eyaculación, si el cuerpo esponjoso tuviese la misma cantidad de trabéculas, se obliteraría, se cerraría la uretra y por lo tanto no podría presentarse la eyaculación. Ok, ahora bien, la irrigación del pene está dada por la arteria pudenda, comencemos desde acá, por la arteria pudenda, que es rama terminal de la arteria hipogástrica, que esta va a dar el ramo que es la arteria dorsal, sería esta. Esta da la rama de la arteria cavernosa y esta terminaría siendo las arterias helicinas, que vendrían siendo estas estructuras que están dibujadas acá. Estas arterias helicinas son las que se encuentran rodeadas por las trabéculas, porque en el momento en que comienza a haber la vasodilatación para la erección, las arterias helicinas, son las que van a pletorar o llenar de sangre las trabéculas para que se presente la erección. Y el retorno venoso está dado por la arteria dorsal profunda del pene, que sería esta que tenemos acá. Así a grandes rasgos, esa sería la circulación e irrigación del pene. Les había indicado que la anatomía que íbamos a tocar iba a ser muy superficial, teniendo en cuenta que el tema es muy largo y extenso. Por lo tanto, para la charla creo que hasta allí hablaríamos de anatomía,
del pene y sus glándulas anexas y los genitales internos, externos e internos. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de la erección. La erección es un evento neurovascular que se desencadena a partir del sistema parasimpático. El sistema parasimpático viene de las raíces de S2 a S4 que dan origen al nervio pudendo, mientras que la eyaculación y flacidez o detumescencia del pene está dado por el sistema simpático, quien es el encargado, como acabamos de decir, de la eyaculación y de la detumescencia. Todos hemos escuchado en medicina, cuando estamos hablando del tema, que el parasimpático lo para, mientras que el simpático lo dispara, para que no nos olvidemos de estos dos. A grandes rasgos, el mecanismo de la erección, entonces, como habíamos dicho, es un evento neurovascular, el cual se inicia por estímulos sexuales. Esta estimulación sexual va a hacer que se comience a liberar una serie de sustancias a través del sistema parasimpático. Dentro de estas sustancias que son vasodilatadoras, la más importante o más, que nos produce mayor vasodilatación sería el óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a actuar sobre las arterias helicinas, quienes van a producir una vasodilatación extrema, haciendo que los espacios trabeculares de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso se llenen de sangre, haciendo que inicialmente, si recordamos la fascia de Buck, esta fascia de Buck llegue a su máxima tensión y por lo tanto va a obliterar o disminuir mucho el retorno venoso, haciendo que el pene quede erecto con las trabéculas de los cuerpos cavernosos y esponjosos llenos de sangre arterial y va a permanecer así mientras se necesite esa erección. Ahí la razón del por qué el pene erecto no duele. La erección no duele obviamente en un paciente fisiológicamente normal, porque lo que está pletorado o lleno es de sangre arterial oxigenada. Aquí entonces vendríamos con esta erección de este caballero. Se pueden presentar tres tipos de erecciones. Entonces, podemos tener una erección psicógena, una erección reflexógena y una erección nocturna. La erección psicógena es aquella que se desencadena por diferentes estímulos diferentes a la estimulación directa o palpación de los genitales, es decir, a través de estímulos visuales, auditivos, olfatorios o mentales, que el ejemplo más clásico acá serían las fantasías sexuales. Insistimos acá que las psicógenas no requieren estimulación directa sobre los genitales, a diferencia de la erección reflexógena, la cual sí necesita obligatoriamente que haya estímulos sobre los genitales. En cualquiera de las zonas se puede presentar la excitación y, por supuesto, la consecuente erección. Y al otro tipo de erecciones es la erección nocturna. Esta erección nocturna, todos los hombres obligatoriamente que tengan fisiológicamente funcional el tejido peniano debe de tener erecciones nocturnas. Es una erección que es completamente involuntaria porque se lleva a cabo cuando el hombre alcanza el sueño REM, es decir, el sueño más profundo que se tiene. Esa erección nocturna tiene unas especificaciones, es decir, se realiza para mejorar en un momento dado la oxigenación del tejido y que no vaya a haber daños sobre esa musculatura lisa y ese tejido laxo que hablábamos de las trabéculas. El hombre, obviamente, todo el día va a estar ocupado o trabajando, estudiando, haciendo alguna labor. Por lo tanto, el pene va a estar flácido, ¿sí?
o lógicamente va a tener irrigación, lógico, pero no va a tener la misma irrigación y oxigenación como cuando el pene se encuentra erecto. He ahí la razón del por qué la naturaleza dota de esa capacidad que se presente la erección nocturna durante el sueño REM. ¿Listo? Ya presentándose entonces la eyaculación, el hombre utilizó su pene erecto, ya sea para la relación sexual o para la masturbación, van a comenzar a presentarse unos eventos que son mediados, como quedamos, por el sistema simpático. ¿Qué sucede acá entonces? Que todas las sustancias que producen las glándulas, tanto seminales, bueno, las tres glándulas que ya tocamos, que ya hablamos, todas esas sustancias que se han producido van a ir hacia la uretra. Aquí se resalta la importancia que tiene el músculo a nivel del cuello de la vejiga, porque se contrae para evitar lo que ya habíamos quedado, que es la contaminación del semen con orina o la regurgitación de la eyaculación hacia la vejiga. Posteriormente, hay unas contracciones rítmicas del músculo bulbo esponjoso. Por último, pues como para recordarles, entonces psicógena, reflexógena y nocturna. La psicógena, entonces, que no media manipulación de los genitales, la reflexógena que requiere la manipulación de los genitales, mientras que la nocturna, entonces decíamos que era en el sueño REM y que era completamente involuntaria. Espero que hayamos quedado ahí para continuar entonces acá con el mecanismo de la eyaculación. Recordando igualmente que este evento es mediado por el sistema simpático. Aquí entonces lo que va a suceder es que todas las glándulas que ya habíamos, el componente, los líquidos de cada una de las glándulas de las cuales habíamos hablado, recordando que el 70% de ese líquido es otorgado por las vesículas seminales, que el 20% lo otorga la próstata y un 10% aproximadamente las glándulas vulvouretrales, van a componer el 100% del semen. Este líquido, en conjunto con los espermatozoides, van a ser entonces llevados hacia la uretra, inicialmente hacia la uretra prostática, en donde va a jugar un papel importante lo que decíamos con respecto al esfínter verdadero que tenemos en la vejiga, en el cuello de la vejiga, para que este esfínter se cierre en este momento, precisamente en este momento se cierre, para evitar que el semen se vaya a contaminar con orina o vaya a haber una regurgitación del mismo hacia la vejiga. Posteriormente, cuando ya viene ese líquido seminal, bueno, todo lo que ya en conjunto se va a llamar semen, cuando ya llega a la uretra, entonces se van a comenzar a presentar unas contracciones rítmicas del músculo bulbo o de los músculos bulbo esponjosos, el cual va a hacer que se expulse el semen con tal, digamos que con fuerza, por eso es que es en forma, que lo hace en forma rítmica, para que el semen alcance lo más profundo de la vagina, es decir, hasta la cúpula vaginal, y que el semen, como decíamos en algún momento, este semen se localice alrededor del cuello vesical y permita que se reblandezca y algunos espermatozoides puedan ascender. Una vez termina la eyaculación, entonces igualmente va a terminar o va a finalizar la actividad parasimpática, porque ya está obviamente actuando el simpático con la eyaculación. Por lo tanto, las venas helicinas van a dejar de llevar esa cantidad de sangre para pletorar las trabéculas de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Va ahora sí a la fascia de Buck a ponerse menos hipertónica y por lo tanto va a permitir que la vena dorsal del pene se abra y con ello comience a presentarse el retorno venoso, con lo cual se va a presentar la detumescencia, ¿sí?
esa sería básicamente la forma en que se lleva a cabo la flacidez o llega nuevamente a flacidez el pene. Por último, entonces, tenemos que el semen está constituido, bueno, nos dicen que por cada eyaculación que tiene el hombre, va a expulsar aproximadamente entre 3 a 5 centímetros de semen, siendo constitutivo digamos que unos 4 centímetros de líquido seminal, mientras que el 1% o ese último centímetro sería ya constituyente de las células espermáticas, es decir, de los espermatozoides. Nos dicen que igualmente por cada eyaculación se están eliminando o eyaculando aproximadamente entre 100 a 200 millones de espermatozoides para que uno solo sea el que fecunde el óvulo. En algunos libros alcanzan a decir que hasta 300 millones por cada eyaculación. El semen tiene una consistencia inicialmente como un líquido coagulado, ¿sí? Y decíamos igualmente que esa coagulación se lo estaba ofreciendo, se lo está dando el líquido que es eliminado a través de las glándulas seminales, que van a producir o que dentro de ese componente que tiene ese líquido producto de las vesículas seminales, tienen fibrinógeno para que terminen o que sea inicialmente coagulado. Pero cuando es coagulado, los espermatozoides no se pueden movilizar muy fácilmente. Por eso la próstata nos da, dentro del líquido prostático tiene una sustancia que es una fibrinolicinas para producir una licuefacción de ese semen, y ahí sí los espermatozoides puedan liberarse y movilizarse más fácilmente para alcanzar pues la trompa para llegar a la fecundación. Eso era básicamente lo que nos haría falta. Menos mal que no fue mucho y que no me quedé hablando tanto tiempo solo. Listo, ahora sí creo que terminamos. Entonces, por favor, Sebas, si me estás escuchando, para continuar con las preguntas, si las tenemos. Sí, señor doctor, muchísimas gracias. Qué pena los inconvenientes, también se fue la luz. Eso no Doctor, tiene la culpa. Señor. Sí. Sí, doctor, tenemos unas preguntas en el chat. La primera, Miguel Meneses pregunta, ¿es verdad que el líquido preseminal puede embarazar? No, digamos que eso no es un mito. Hay una cosa que yo siempre les digo cuando estamos en clase con todos ustedes y los que han pasado conmigo. Hemos dicho que en medicina 2 más 2 nunca es 4, que nosotros nos parecemos, que somos parecidos como seres humanos, pero nunca somos iguales, ¿verdad? En ese entendido, ¿qué significaría que en un momento dado alguna mujer quede embarazada con el líquido preseminal? Es decir, que comiencen todos los juegos sexuales, que haya una penetración, que comience a producirse ese líquido lógico, estamos hablando del preseminal, ¿sí? Y por lo tanto, ese líquido no tendría en un momento dado espermatozoides, ¿verdad? Porque estamos hablando que es preseminal, ¿cierto? Pero hay una posibilidad, o cabría una posibilidad, y es el hecho de que este hombre se haya masturbado o haya tenido una relación previa a esta nueva relación y que no haya tenido una micción. Por lo tanto, algunos espermatozoides pueden haber quedado en la uretra y ser empujados, pongámoslo, valga la palabrita, empujados con ese líquido preseminal, y que muy afortunada pues la mujer que con esos poquitos espermatozoides pueda quedar en embarazo, pero sí se puede presentar. Vale, doctor. La siguiente pregunta, Steven López dice, ¿después de la circuncisión se sigue produciendo eslegma? Sí, porque, a ver, cuando se hace la resección del prepucio, se tiene muy claramente cuál es la parte, cuál va a ser la cantidad de tejido que se va a eliminar, ¿sí? O que se va a circuncidar, a retirar del prepucio. La circuncisión lo que intenta es dejar lo más funcional y anatómico el prepucio. Es decir, que
cubra la cabeza, como habíamos dicho, que cubra el glande para que no vaya a sufrir lo que habíamos dicho, que de pronto fisuras, etcétera. Entonces, lo que se pretende con la circuncisión es que quede fisiológico, que quede muy anatómico ese prepucio. Por lo tanto, sí, obviamente va a continuar, porque lo que se elimina, obviamente, es una parte de tejido de piel y las glándulas de Tyson continúan allí. Así que ellas continúan produciendo el esmegma, ¿sí? Obvio, teniendo como base que esta circuncisión sea llevada a cabo por un urólogo que conozca obvio del tema, porque hay personas que, no sé, en forma empírica realizan esos procedimientos y de pronto se les va la mano en retirar tejido y puede quedar completamente descubierto la cabeza del pene, y eso sería una causal de disfunción eréctil, porque el glande es en su cara dorsal, es donde más tiene sensibilidad, y por lo tanto, si queda completamente descubierto de prepucio, esta zona va a quedar perennemente siendo estimulada o por los testículos o por la ropa, y por eso podría ser causal en un momento dado de disfunción eréctil. Listo. Vale, doctor. La siguiente, Santiago Gutiérrez pregunta, ¿qué afecta la densidad del semen? ¿Qué afecta? Sí, ¿qué afecta la densidad del semen? Ok, a ver, las vesículas seminales, que son las que mayor cantidad de semen producen, o de líquido seminal producen, nos dicen que tiene dentro de ellas fructosa, ¿sí? Entonces, siempre se ha dicho que el sabor del semen lo da lo que el hombre consume, ¿sí? Entonces, digamos que la densidad en sí no cambiaría muchísimo, teniendo en cuenta si el hombre tiene una buena alimentación. Ahora, si que sea más acuoso o más espeso, puede ser de pronto la pregunta, es esa producción de sustancias que decíamos que la tienen las vesículas seminales, que serían las responsables de la permanencia de esa coagulación, que sería el fibrinógeno, o la cantidad de fibrinolicinas que otorgue la próstata. Podría ser esa la causal que variase o que pudiese variar la consistencia del semen. Listo. Vale, doctor. La siguiente, bueno, así tengo una duda. Andrés Torres escribe, es necesario realizarlo en niños, pero no entiendo a qué te refieres, Andrés. Si ¿Debe puedes, ser la por favor, circuncisión? yo creo. Yo considero que debe ser la circuncisión. ¿Andrés te está respondiendo? No, no, no ha escrito. Ah, Bueno, sí, si que es la la... disposición, que sí. Ok. La circuncisión, no. La circuncisión, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Una cosa que es cultural y otra cosa que es fisiológica, ¿sí? Habíamos dicho que si es muy largo el prepucio, nos produce la fimosis, ¿verdad? Entonces, cuando es más largo esa piel, allí es cuando se requeriría en un momento dado la circuncisión. ¿Por qué? Porque existen varios grados de fimosis, y digamos que el grado más grave hace que el orificio del prepucio sea demasiado, se llama prepucio en lápiz, imaginémoslo cómo sería de angosto, que no permite para nada la salida de la cabeza del glande. Entonces, allí sí es necesaria digamos que en los grados, cualquiera de los grados de fimosis, sería necesaria la circuncisión, más no en todos los niños. Cuando estamos, por ejemplo, rotando por adaptación neonatal, los que estén rotando por adaptación neonatal, una de las cosas que tienen que realizar es mostrarle, enseñarle a la madre cómo hacer la retracción de ese prepucio por encima de la cabeza del glande en una forma suave y muy, digamos que muy fisiológica, para que comience a aumentar el diámetro del orificio que tiene el prepucio. Porque sí, todos los hombres, todos los bebés varones nacemos con fimosis, pero a medida que va creciendo este bebé,
y con las maniobras de la micción y de la erección que todos los niños igualmente tienen, va a ir aumentando ese diámetro. Por lo tanto, la circuncisión no es que sea obligatoria en todos los niños. Ahora, culturalmente que lo hacen en alguna religión, que es la que hace esa circuncisión como parte cultural, pero no es que sea fisiológica, es decir, anatómica. Listo, Sebas. Vale, doctor. La siguiente, Julián pregunta, ¿un paciente con patología prostática y o resección de la próstata podría llegar a tener infertilidad o disfunción sexual? No, no, bueno, no es que sea un no rotundo. Cuando se lleva a cabo la prostatectomía, esa prostatectomía se debe, como todo buen procedimiento, se tiene que llevar a cabo por un urólogo que conozca del tema, que sepa perfectamente cómo se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque sí puede en un momento dado llevar a una disfunción por daño neurológico, ¿sí? De los nervios. Pero si es una prostatectomía normal, con todas las de la ley, sin que se por un profesional urólogo, la prostatectomía no tiene nada que ver en un momento dado con la erección ni tampoco con la disfunción en un momento dado de ese paciente. Digamos que en en el común de las personas pueden pensar eso y muchos me imagino que les hacen esa pregunta a los que estudian medicina, que si se mandan a hacer la prostatectomía no van a volver a tener erecciones o van a tener problemas en su intimidad, pero eso no sucede radicalmente. Si llega a haber daño neurológico, ahí sí tendríamos problemas con la erección, pero usualmente no es una causal. Listo, Vale, Sebas. doctor. Vale, doctor. La siguiente pregunta, Susana. ¿El hombre, el hombre cuando es muy promiscuo puede sufrir de cáncer de próstata a la larga? Mm, lo que se ha visto es lo contrario, que disminuye, o lo que dice la literatura, dice que disminuye la posibilidad de que se presente muy fácilmente el cáncer de próstata. ¿Cuál es la razón? Acordémonos que hay una zona periférica de la próstata, ¿verdad? La próstata en sí, la glándula prostática está constituida por múltiples microglándulas, por glándulas muy chiquitas, ¿sí? Que su unión van a formar lo que se llama la glándula prostática. Por lo tanto, la mayor cantidad de microglándulas que conforman a la misma se encuentran en la periferia, en la zona periférica. Por lo tanto, cada vez que se produce o que se lleva a cabo la eyaculación, lo que hace es eliminar o eyacular esas sustancias que tienen esas microglándulas. Eso es la razón que dan para decir que tanto la masturbación como las relaciones sexuales muy, digamos que continuas, disminuyen la posibilidad de que se presente el cáncer de próstata. ¿Listo? No con esto que estoy diciendo y obviamente siendo muy lógicos, personal de salud, que no es que estemos diciendo que seamos promiscuos, venga, hagámosle porque me voy a tratar de evitar la próstata. No, perdón, el cáncer de próstata. No, lo que pasa es que se ha visto y clínicamente eso es lo que se sabe, ¿ok? Listo, Sebas. Vale, doctor. Alexi Lobo pregunta, ¿la viscosidad del semen tiene alguna relación con anospermia o eso es un aspecto netamente microscopio? Sí, digamos, como decíamos, que el líquido seminal era el mayor volumen, ¿verdad? Y que las células eran más poquito, o sea, de 5 centímetros, 1 centímetro son células, el resto es líquido seminal. Y como habíamos comentado, lo que forma, la sustancia en sí, que es el semen, son una serie de sustancias que cada una de estas glándulas está produciendo. Ahora, el hecho de que el paciente tenga algún problema en sus espermatozoides o en la cantidad, en últimas lo que lleva a la infertilidad en el hombre, en ese sentido, puede ser o que es muy escasa la cantidad de espermatozoides que se están produciendo o que los que se están produciendo son aberrantes, es decir, pueden ser con microcabezas o con cable de cabeza dúplex
o con o doble cola, mejor dicho, cualquier otra anormalidad en los espermatozoides, pero el líquido seminal como tal no es no sería el culpable, sería más la forma y la cantidad de espermatozoides que nos podría llevar a que este caballero sea infértil. Gracias, doctor. Doctor, Carol está diciendo que ella tuvo problemas de conectividad al momento que su merced habló sobre la erección nocturna. Entonces, si su merced podría volverle a repetir por qué se da. Ok, la erección nocturna todos los hombres tenemos que tener erecciones nocturnas. Son erecciones absolutamente involuntarias porque se llevan a cabo durante el sueño REM, que es la fase más profunda del sueño. Por lo tanto, como vemos, son involuntarias. Que de pronto el hombre se despierte y que tenga el pene erecto es otra cosa y que se dé cuenta. O sea, que ya en ese momento, por supuesto, sería consciente de su erección. Pero ese inicio de la erección es involuntaria. Ahora, que se lleva a cabo esa erección nocturna es básicamente para mejorar circulación hacia los tejidos que conforman las trabéculas de los cuerpos cavernosos y esponjosos para que mantengan una mejor oxigenación. Decíamos en su momento que en todo el día el hombre está haciendo alguna labor, por lo tanto no va a tener el pene erecto, el pene siempre va a estar, digamos que flácido, y por lo tanto sí va a tener obviamente oxigenación por su circulación arterial, pero no la gran cantidad de circulación de sangre oxigenada que se obtiene durante la erección. Entonces, esa erección nocturna es básicamente fisiológica para mejorar oxigenación sobre los tejidos. Y otro dato, digamos que no lo dije en la presentación, pero digamos que sea el momento, se ha podido determinar igualmente que la naturaleza durante ese periodo de sueño, lo que hace, si el hombre tiene, ese paciente, ese caballero tiene la vejiga llena, si tiene la vejiga ya con bastante orina, y está durmiendo y está en el sueño REM, lo que hace la naturaleza es producir una erección para con ello hacer que el esfínter que se encuentra en la vejiga se cierre y evite en un momento dado que se lleve a cabo una enuresis. ¿Y qué es la enuresis? Es la pérdida de orina, o sea, la persona que orina durante el sueño en la cama, ¿sí? Que también se lleva a cabo durante el sueño REM, es decir, esa micción también es involuntaria. Listo, Sebas. Vale, doctor. Valentina, ¿cuánto tiempo puede pasar entre una erección y otra tras una eyaculación? Eso es muy inherente al dueño, a la persona, al hombre. No hay una circunstancia que los pueda determinar, venga, usted puede tener 5 erecciones, usted puede tener 2 erecciones. No, eso es, digamos que hace parte, es muy inherente al caballero, al dueño de ese órgano. Pero sí se ha visto que entre más joven, por supuesto, digamos que mayor capacidad de erección poseyaculación se tiene, es decir, que puede tener varias relaciones sexuales durante el mismo lapso, digamos que durante esa noche o esa tarde, pero que haya un parámetro específico para decir o para poder explicar que sí, se pueden tener tantas o menos tantas, no hay un parámetro exacto. Listo, Sebas. Vale, doctor. Alejandra pregunta, ¿hay un tiempo normal para llegar a la eyaculación? No, es el clímax máximo para que se produzca la eyaculación, digamos que el hombre lo podría en un momento dado ser voluntaria, ¿sí? Podría retener, digámoslo así, la eyaculación, mas no lo logran todos los hombres, ¿sí? Porque como esto es una cuestión neurológica, ¿cierto? Por liberación de todas las cosas que estábamos hablando en su momento, entonces, hay hombres que lo pueden lograr, podrían, digamos que retardar la eyaculación para mantener mayor placer en esa relación en particular y no llegar hasta el clímax en la eyaculación, porque ya como vimos después de la eyaculación viene la detumescencia,
Pero que sea algo igualmente parámetro estricto, no. Es más, en algunos lo logran ser voluntario, pero no es en todos. Digamos que eso es más involuntario por ser neurológica la cosa. Listo. Vale, Doc. Henry pregunta, ¿una torsión testicular que posteriormente conlleva a una extracción de uno de los testículos en un adolescente de 14 años afectaría de algún modo el desarrollo sexual del joven? No, no se ha visto, sí disminuiría la producción de testosterona, teniendo en cuenta que uno tendría que, uno solito llevaría, uno pensaría que disminuiría esa cantidad de testosterona que se produce en este paciente, pero se ha visto es una hipertrofia fisiológica de esas estructuras que haría que que uno solo coja el mando de los dos. ¿Qué puede suceder? Sí, teniendo en cuenta que, como dijimos en algún momento, 2 más 2 no es 4, por lo tanto, según la literatura que uno revisa, la gran mayoría de los pacientes que han sido que tienen orquidectomías, eh, que queden con un solo testículo, pueden lograr una vida normal, teniendo en cuenta esa hipertrofia fisiológica de los tejidos. Entonces, no es digamos que un parámetro para definir si va a haber alguna alteración en cuanto a en su producción de testosterona y consecuente actividad de la misma. Vale, Listo, doctor. Qué pena, hago acá una pausa para decirles al público que el tiempo de preguntas ya va a terminar, entonces voy a responder las últimas 6 que han escrito. Bueno, va a preguntar, perdón. Ajá. Julián pregunta, ¿la masturbación masculina excesiva podría llevar a un paciente a eyaculación precoz y o acortamiento del miembro? No. Eyaculación precoz. No, acordémonos que la eyaculación igualmente es simpática, ¿cierto? Es neurológica. ¿Qué sucede con la masturbación? Que su placer sexual en este caballero sea masturbarse varias veces. Hago un paréntesis, por favor, también. Nosotros como personal de salud no somos quien para juzgar a nadie en su vida sexual. Y si esa persona tiene como placer sexual masturbarse muchas veces en el día o la semana o lo que sea, es su vida y lo puede hacer, ¿ok? Lo mismo las mujeres. Esto no es única y exclusivamente de hombres. Lo que pasa es que estamos hablando de fisiología y anatomía masculina. Ahora, en cuanto a la masturbación y la relación que tendría con una eyaculación precoz, no es directamente relacionado, pero sí se ha visto, o lo que hablan con respecto a esa masturbación, es que en un momento dado puede disminuir el, el gusto por una actividad sexual con un compañero o con una compañera, es decir, tener una relación sexual como tal, ¿sí? Porque digamos que se acostumbran más a tener más placer o hayan más placer al tener la masturbación, porque acuérdense que la vagina, por más que sea una estructura que tiene músculos a su alrededor que la conforman, no va a tener la misma fuerza que la mano, ¿sí? Por lo tanto, el placer a veces es menor con la penetración de la vagina, si estamos hablando de penetración vaginal, que con la masturbación. Y entonces, digamos que ese sería lo único que se ve con respecto a la masturbación, a una masturbación continua o persistente, que es lo que en la literatura se habla, ¿no? Listo, Sebas. Vale, doc. Andrea nos comenta que ella no pudo escuchar al momento en que su merced habló algo del contenido de los espermatozoides en el líquido preseminal, entonces si su merced podría aclarar. Ok, que decíamos, nos decía, la pregunta era que si se podía quedar en embarazo con el líquido preseminal, creo que va la pregunta hacia eso, ¿no? No sé. Entonces, primero, entonces, digamos que fisiológicamente lo que tiene el líquido preseminal es una sustancia que es lubricante y que su función es preparar la uretra para el paso de los espermatozoides, inicialmente eso. Y que cuando llega al glande se constituye como en parte de lubricación, más que no es la lubricación real porque el hombre no lubrica para la penetración vía vaginal, sino que es la mujer.
Ahora, si la pregunta va a si el líquido preseminal podía embarazar, decíamos que la única forma en que se pudiese presentar un embarazo con el líquido preseminal es que este hombre haya tenido una masturbación previa o una relación previa y que no hubiese tenido una micción para que tenga esta segunda, digamos que segunda oportunidad de penetración y que los espermatozoides que aún se encuentran en la uretra puedan ser empujados, ¿sí? Con ese líquido preseminal. De pronto esa sea la pregunta y ahí va la respuesta, Sebas. Vale, doctor, muchas gracias. Claudia pregunta, ¿la cantidad de eyaculación puede cambiar y por qué? ¿La cantidad? Sí, Eh, señor. Listo. Digamos que decíamos que varía entre 3 a 5 centímetros. Otros libros, como vieron dentro de la presentación, decía 2 a 4 centímetros. ¿Sí? ¿Qué es lo que podría variar? Hacer que varíe la cantidad es la producción de ese líquido a nivel de las glándulas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es un paciente prostatectomía, miércoles, que le hayan retirado la próstata, me olvidó, prostatectomizado, miércoles, eh, podría disminuir, pero acuérdense que la mayor cantidad o el mayor volumen de semen está dado por las vesículas seminales, ¿sí? Entonces, la próstata está solamente está aportando solamente el 20%. Entonces, puede variar, podríamos, digamos, que disminuir un tanto la cantidad de semen si el paciente es prostatectomizado. Miércoles, por fin pude. Esa sería la posibilidad, ¿verdad? Y las otras, obvio, que haya tenido cirugías en donde haya tenido resección de vesículas, bueno, mejor dicho, de todas de las glándulas que son las productoras del semen. Pero fisiológicamente, normalmente, la única forma, o no, la única no, sino que la que se ve con disminución de líquido es dependiendo de la edad. Entre más edad se tenga, va de pronto a disminuir un tanto el líquido seminal. Pero si hablamos en cantidades exageradas, la única es que le hagan resecciones de las glándulas o alguna resección de glándulas. Listo, Sebas. Vale, doctor. Ya quedan 3 preguntas. Valentina pregunta, ¿un hombre que presente una lesión medular a nivel de S2, S3 puede tener una erección? Hay unas posibilidades de erecciones, sí. Se ve que hay pacientes, dependiendo de la localización, como veníamos hablando, de la hemisección o sección medular, se pueden presentar erecciones. Hay una cosa con respecto a la erección nocturna que nos dice que la erección nocturna está muy relacionada con el simpático más que con el parasimpático, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de erección, tal cual como nos está diciendo la persona que nos pregunta, sí se puede llevar a cabo. Se han visto pacientes que se encuentran con paraplegia, es decir, que se encuentran en silla de ruedas. Hay algunos que pueden lograr erecciones. No van a ser unas erecciones muy duras, es decir, que sean suficientes para la penetración, pero sí hay pacientes que lo pueden lograr. Sí, sí, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que las erecciones nocturnas están más relacionadas con el simpático que más que con el parasimpático. Vale, Listo, Sebas. doctor. Andrés pregunta, ¿por qué en muchas ocasiones la eyaculación se da en menos tiempo durante la masturbación que en el acto sexual? Uy, disculpa, no entendí. Repito, Gracias. por qué en muchas ocasiones la eyaculación se da o se da, bueno, más rápido durante la masturbación que en el Mm, acto sexual? la respuesta es muy parecida a lo que estábamos hablando ahorita con el problema con la masturbación, y es que la masturbación se hace, digamos que si no se está haciendo, si la masturbación se hace lo usual, lo normal, es decir, con las manos, ¿sí? Eh, esa masturbación se va a llevar a cabo con fuerza, es decir, la fuerza que tiene la mano no va a ser la misma que tiene la fuerza, que la fuerza que tienen los músculos que constituyen el introito vaginal, ¿sí? Por eso es que podría llevarse a cabo más rápido la eyaculación con la masturbación que con la relación sexual.
Y máxime, y ahora si se utilizan juguetes sexuales, digamos que los juguetes sexuales lo que pretenden o lo que se pretende con ellos es tener un máximo placer antes de la eyaculación. Entonces, digamos que harían, no tienen la misma fuerza que la mano, ¿verdad? Entonces, hacen más o menos un símil de lo que hace la vagina. Entonces, esa sería básicamente la razón, la fuerza con que se realiza la masturbación con respecto a la mano y con respecto a los músculos de la vagina. Listo, Sebas. Vale, doctor. Bueno, antes de leer la última pregunta, les recordamos que vamos a enviar el link de asistencia por el chat del Meet para que no se vayan a ir. Bueno, Camila pregunta, en la patología de hidrocele, así como puede afectar en la fecundación, ¿también afectaría en la erección? No. Hay una, digamos que dentro de la anatomía que, como les decía, es muy gigante, es muy extensa, nos haría falta definir que la capa vaginalis hace parte, si recordamos, el testículo viene descendiendo del abdomen, ¿verdad? Y cuando él viene descendiendo, se va a traer consigo estructuras que hacen parte del abdomen, ¿sí? Entonces, uno de las partes que él se trae es el peritoneo. Parte del peritoneo es lo que va a formar la capa vaginalis. Por eso es que tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, que es lo mismo que tiene el peritoneo. El hecho de que haya hidrocele en la capa vaginal, perdón, que se produzca un hidrocele, tenemos que tener claro dos cosas. Uno, si es en un niño, en un bebé o en un chiquitín, la causa es porque la comunicación entre el peritoneo y la capa vaginalis no se ha cerrado, no se ha obliterado. Así que el líquido peritoneal va a ir hacia la parte más declive. ¿Y dónde es? Obviamente hacia la bolsa escrotal, y por eso los bebés algunos bebés podrían sufrir de hidrocele. Ahora, si es un adulto, obligatoriamente nos tendríamos que ir a revisar si tuvo algún trauma este paciente o si tiene alguna infección que haga que se produzca una extravasación de líquidos hacia ese espacio entre las dos hojas de la capa vaginalis y le produzca el hidrocele. Per se el hidrocele solito no nos va a llevar a una infertilidad, porque yo considero que un paciente que se vea un testículo grande, lo primero que va a hacer es correr directamente a una central de urgencias o a donde un médico para que lo revise, ¿verdad? Entonces, la compresión del testículo no sería tan crónica como para que lo llevase a una infertilidad. De pronto no sé si haya sido la respuesta, porque pues, me perdí con esto de la luz, si esa era la pregunta y obviamente esa la respuesta. Sebas. Vale, doctor. Sí, sí, señor, está bien. Bueno, Ok. doctor, pues ya era la última pregunta, entonces pues no queda más sino agradecerle a su merced por haber dispuesto su tiempo para nosotros, habernos acompañado en esta tarde. En serio, estamos muy agradecidos y esperamos volver a verlo pronto. Gracias, Sebastián, muy gentil. Gracias por la invitación.